hoy quiero contar una historia un poco rara. A ver si sale bien. Y lo primero de todo me voy a presentar. Este soy yo, soy Moisés Martínez y bueno, me dedico a hacer cosas con IA a nivel profesional en una empresa americana y luego a nivel investigador en una universidad aquí en Madrid. Y principalmente todo con IA. Así que pues yo llevo jugando con la IA, como vais a ver ahora, en algún momento, pues casi 20 años ya, así que se dice pronto. ¿Y de qué voy a hablar hoy? Bueno, pues voy a hablar de si dejaríamos que un teléfono fuera capaz de explicarnos el mundo. Y yo os preguntaré a vosotros, no sé cuántos hay, así que gritar mucho. ¿Dejaríais que el teléfono os explicara el mundo? Sí. Jo, qué osados, ¿eh? Yo no. Lo malo de jugar con IA demasiado tiempo. Y claro, y la pregunta es, ¿y si todos tuviéramos en el teléfono una IA que automáticamente nos fuera explicando el mundo? ¿Qué necesitaríamos para conseguir eso? O sea, la pregunta es, ¿creéis que con la arquitectura de modelos que tenemos actualmente podríamos hacer eso de manera factible? Pues lamentablemente no. O sea, el mundo de la IA creo que pues, está colapsando el uso de un montón de cosas y principalmente a ellas mismas, porque cada vez necesitamos más recursos para poder hacer que las IAs hagan más cosas. Y normalmente intentamos que hagan muchas cosas. Entonces, el poder tener todos una IA en el móvil, que probablemente es lo que todos esperamos, bueno, cuando digo en el móvil digo en el coche, en el reloj, en cualquier tipo de dispositivo, en la nevera, en la cocina, en el lavavajillas, la Rumba, el robot ese que nos vende ahora Tesla que dice que va a limpiarnos la casa. En todos esos dispositivos, pues tenemos un problema. No tenemos capacidad computacional para poder correr nuestros modelos. Y para resolver ese problema hay una cosa que, bueno, que parece que ahora se ha puesto de moda, pero que es muy antigua, como vais a ver, y es correr un modelo en el dispositivo, o lo que llamamos el edge computing, que necesita de algo que, bueno, tiene sus complejidades a la hora de construir, y es la cuantización. ¿Y cuántos de aquí sabéis de qué va esto de la cuantización? Podéis levantar la mano, no sé si os voy a ver, pero el resto o estáis ya dormidos porque os ha aburrido o no tenéis ni idea de la cuantización. Si es lo segundo, pues perfecto, porque algo espero que aprendáis y os divirtáis. Y bueno, ¿por qué necesitamos cuantizar nuestros modelos? Para correrlos no solo en los móviles. Pues lo primero es por privacidad. El primer problema que estamos generando gracias a la IA es que la IA ya sabe absolutamente todo sobre nosotros. Y aunque no nos lo diga, pues lo sabe, mucho más que antes. Porque las IAs lo que están haciendo es recoger datos para aprender nuestro comportamiento. Entonces, debido al uso constante que le estamos dando para cualquier tipo de cosa, hemos perdido nuestra privacidad, de todos los tipos, a nivel de imágenes, de vídeos, de audios, de texto, de forma de escribir, de forma de actuar, de forma de preguntar. Y eso empieza a ser un problema. Y claro, tiene difícil solución si seguimos usando la IA de manera masiva. El segundo problema que tenemos es la latencia. Y es que, no sé si habéis fijado que en los últimos 5 o 6 meses, cada vez que le preguntamos a ChatGPT o a Gemini o a Claude, si sois usuarios de ahí de Anthropic, va un poco lento, o tarda un rato, se queda así como colgado, ¿verdad? Y depende de la hora a la que le preguntes, es capaz hasta de dejarte ahí un poco frito el navegador. Pues eso es principalmente porque cada vez le preguntamos más cosas a la IA. Estamos ahí todo el día preguntándole cosas. Y pues eso hace que cada vez sea más difícil correr un modelo. Y si encima cada 3 meses nos sacan un modelo nuevo que va a ser la siguiente gran maravilla de la inteligencia artificial y nos va a resolver todos los problemas, porque es, no sé, 1 trillón de parámetros más grande, pues tenemos un problema. Y por último es la dependencia. Y esto es lo peor de todo. Y es que, no sé vosotros, pero ¿sabéis vivir ya sin IA? ¿Sabéis vivir sin IA? ¿Sabéis vivir sin preguntarle continuamente absolutamente todo? Estando, no sé, ¿cuánto hace que no pasáis 1 hora intentando arreglar un bug en un programa? ¿Alguno? ¿No? Pues nos hemos vuelto extremadamente dependientes. Y si un día llega alguien y aprieta el botón de desactivación y se queda ahí la IA parada, no sé muy bien qué es lo que vamos a hacer. A lo mejor es como el día del apagón, nos vamos todos ahí a tomar cañas. Pero no lo sé, es complicado.
Pues claro, al final dependemos de una tecnología que no dominamos y que cada vez nos está simplificando más la vida. Y claro, no sé si me va a cargar. A ver. Y os voy a poner un ejemplo de por qué la IA en el... creo que no va a ir. Vaya. No quiere. A ver. Ahí creo que se ve. No me va a dejar. Estas cosas que pasan a veces. Cosas de la IA. Bueno, ahí teóricamente hay un vídeo de Waymo que nos explica todos los cálculos que hacen gracias a la IA. Porque la IA no se creó o este tipo de IAs no se crearon para poder simplificar nuestra vida, hacer cosas de manera así fácil, para que programáramos mejor. No. Los diseñadores de la IA, los originales, los que idearon todo esto, la crearon para resolver un problema que tenemos los humanos, que es entender el mundo que tenemos alrededor, bien por el texto, bien por el audio, bien por el vídeo, de diferentes maneras. Y debido a eso, pues empezaron a hacer cosas como estas. Pues crearon coches que eran capaces de, bueno, hasta medias, porque depende de lo peligroso que te ponga la situación, se pone a conducir a alguien de Filipinas o de Argentina o de algún sitio por ahí. Pero principalmente este tipo de modelos evolucionaron para conseguir extraer toda esta información y entender el mundo de manera similar a como lo hacemos los humanos. Y claro, para que esto funcione, esto que estoy llevando al extremo, esto no es un móvil, es como un móvil muy grande, ahí muy potente, pues necesitamos conseguir que modelos muy complejos, esos LVMs o LLMs súper grandes que tenemos, corran en un entorno limitado, con recursos limitados, con capacidad limitada y con respuestas lo más rápido posible, como vuestros teléfonos móviles. Pero claro, esto tiene trampa, porque por suerte este vehículo... Tampoco veo el puntero, vaya. Este vehículo pues tiene un montón de GPUs ahí, unas FPGAs, todo súper optimizado para que todos esos VLMs que tiene ahí dentro y que lo único que hacen es extraer información, pues funcionen de manera súper eficiente. Y claro, bueno, entonces me diréis, bueno, ¿cuántos de vosotros aquí tenéis un Waymo? Ninguno, ¿no? Y diréis, bueno, ¿y entonces qué tiene que ver todo esto del Waymo con nosotros? Bueno, pues gracias a ese tipo de tecnología se empezó de alguna manera a fomentar algo que está volviendo. Como todo en la tecnología y en el mundo, siempre vuelve, y es el IoT. No sé si, como no os veo, no sé, probablemente algunos de vosotros, o casi todos, vivisteis la primera revolución del IoT hace como 8 o 9 años, cuando parecía que íbamos a tener drones volando todos los días, trayéndonos paquetes de Amazon y de alguna manera gestionando todo lo que estábamos haciendo todos los días de manera eficiente con dispositivos. Iba a haber wearables por todos lados, nos iban a controlar la salud, íbamos a envejecer de manera súper fantástica, pero no, eso no pasó. Eso sí, nos llenaron de dispositivos caros, les pusieron a todos algún tipo de sistema para poder correr algo así como un modelo que nunca terminaba de correr y nos vendieron eso del edge computing o la inteligencia artificial ahí en el borde, como lo llamaban ellos, que nos permitía pues, intentar evitar esas 3 cosas que comenté antes, la privacidad, la latencia y la dependencia. Pues aquí es donde empieza mi reflexión sobre si quisiéramos tener un dispositivo, si quisiéramos tener una IA que nos explicara el mundo, para poder conseguirla necesitaríamos que corriese correctamente en un móvil. Y aquí es donde llega lo del edge computing, porque esto de la computación, ir minimizándola, haciéndola cada vez más pequeña, más eficiente, más escalable, es algo que llevamos haciendo desde hace como 70 o 90 años, cuando empezamos con sistemas de computación secuenciales y de repente la tecnología nos permitió llegar a lo que tenemos hoy. Y como os decía antes, hace como 6, 7, 8 años, justo antes del COVID, hubo ahí una explosión del edge computing. Alguno dirá que fue el COVID el que lo paró. Probablemente no fue así, como vais a ver. Y ahora, gracias a los nuevos modelos que tenemos, pues está volviendo a resurgir porque tal vez podemos utilizar esos modelos para hacer todo aquello que nos prometieron hace 6, 7, 8, 9 años, que era imposible y que hoy tal vez es un poquito más fácil. ¿Y a qué es lo que me refiero? Bueno, pues hace 7, 8 o 9 años, esto va yo creo por modas, en aquel momento fue el IoT, ahora es la IA,
no sé si volverá a la computación cuántica tal vez en 5 o 6 años, nos prometieron que el edge computing nos iba a resolver un montón de problemas. Iba a eliminar los problemas de latencia, porque la IA en el cloud pues, tardaba mucho en responder, sigue haciéndolo, pero ahora nos hemos enganchado tanto que no nos importa mucho. Iban a reducirse los problemas de seguridad, ya no íbamos a, de alguna manera, eliminar todos esos problemas de ceder nuestra información, nuestras imágenes, nuestras fotos, nuestros textos, nuestros datos. Bueno, nos ha dado un poco igual porque hablamos con ChatGPT como si fuera nuestra novia, nuestro padre, nuestro psicólogo. Así que eso tampoco ya lo tenemos que resolver. La parte de la privacidad. Bueno, que esa información de verdad importante esté solo en nuestro dispositivo tampoco nos influye porque ya bueno, ahora ya no, pero hace un año le podíamos pedir pues, cuentas bancarias a ChatGPT. Y lo último, eso que llamamos la resiliencia, ¿de acuerdo? Y es conseguir que el sistema siga funcionando, aunque se caiga Internet o se caiga la luz. Si el dispositivo sigue ahí, tiene batería, pues que pueda seguir haciendo cosas para nosotros de manera eficiente. Y claro, pues nos vendieron esto, nos encantó y dijimos, claro, ponérnoslo en cada sitio, cada frigorífico, cada mesa, cada puerta, cada coche, cada dispositivo. Y claro, pues empezamos a hacer cosas como estas. Bueno, este soy yo hace como 6 o 7 años, muchísimo más joven y azul. Estaba haciendo ahí un experimento que salió mal. Y lo que hice fue correr en una TPU súper pequeñita, de esas que estaban de moda y podías conectar a cualquier dispositivo, en este caso una Raspberry Pi, un modelo muy grande en ese momento, bueno, creo que tenía unos 50 millones de parámetros, muy grande, extremadamente grande, de esos que no podías correr casi en ningún sitio. Y bueno, funcionaba, nos decía qué había ahí, si había una persona y dónde estaba localizada. Bueno, pues esto empezó a estar muy bien, pero murió. Al final esto servía para 4 cosas específicas, para detectar ciertos patrones y ciertas cosas, pero no nos ofrecía una funcionalidad de verdad tangible. Y fue principalmente por esto, porque nos dimos un baño de realidad, o bueno, no sé si está grabando, bueno, un ostión contra el muro, ¿vale? Nos dimos un ostión muy gordo porque nos dimos cuenta de que eso que nos habían prometido era imposible. No teníamos la tecnología para hacerlo, ni para tener los dispositivos, ni para comunicarnos, ni para conseguir que las IAs razonaran en ese espacio que tenían de computación, de tiempo y de memoria. Y claro, nos encontramos 2 problemas grandísimos que tal vez hemos conseguido resolver. El primero era el del hardware. Pues la mayor parte de los dispositivos donde queríamos meter la IA pues tenían unos dispositivos hardware que no se parecen a lo que tenemos ahora. No había de verdad NPUs de estas que ahora están en todos los ordenadores, no había GPUs de verdad para uso tan masivo como tenemos ahora y no teníamos los dispositivos móviles que tenemos ahora. Porque si lo comprobáis, la capacidad computacional de un móvil de ahora con el de hace 7, 8, 9 años es espectacularmente diferente. Entonces, claro, si cambiamos la máquina que mueve la IA, pues probablemente la IA parezca mejor. Y luego nos dimos cuenta de que teníamos un dilema, que era lo que llamábamos en la IA el dilema de la precisión del modelo. Y era que cuando teníamos que montar un modelo en una de esas maquinitas que nos habían dado, una TPU de esas una TPU Edge, una mini GPU, uno de esos dispositivos tan llamativos, que son como un móvil, pues teníamos 2 problemas. Una de 2, o conseguíamos cargar el modelo, es decir, teníamos suficiente espacio para cargar el modelo que entrase ahí y como nos mandaran un dato un poco grande o que se saliera un poco de las normas, reventase, o comprimirlo con las técnicas de cuantización que teníamos en ese momento, que eran una verdadera porquería. Es decir, no cuantizábamos el modelo, lo destruíamos literalmente, porque no teníamos ningún tipo de proceso para poder, de alguna manera, mantener pues, ese accuracy, esa serie de elementos que permiten al modelo razonar de manera correcta. Y claro, aquí es donde nos dimos el baño de realidad. Y hasta hace muy poco pues no hemos conseguido llegar a un punto en el que esto dejara de ser verdad. Y uno de ellos es la cuantización. Y como os dije antes, pues esto va de cuantizar. Si queremos tener un modelo en nuestros móviles que de verdad sirva para algo, que de verdad funcione, lo tenemos que cuantizar. Tenemos que conseguir eliminar ese exceso de información que le metemos al modelo que no nos aporta nada y que siga respondiendo de la manera en la que esperamos. ¿Y de qué va esto de la cuantización? Pues al final son números. Yo me dedico a hacer cosas con IA y lo único que hago es operaciones matemáticas. A veces es un poco aburrido, pero va de esto. Y la cuantización consiste en convertir números
que tienen un montón de decimales. Ahí tiene muy pocos, pero normalmente tenemos muchos, 9, 10, 11, 12, un montón de decimales en números mucho más pequeños, porque muchas veces esos decimales no aportan tanto. Son simplemente pues, ruido que tenemos ahí que hacen que pues parezca que el modelo es como más inteligente, aunque no es inteligente, es solo una operación matemática. Pues esto es otra operación matemática que normalmente tiene una serie de elementos en juego. Lo más importante es la matriz o la cajita que veis arriba, que es la que normalmente construimos cuando entrenamos un modelo a la máxima precisión. Eso que veis ahí son los números de un modelo con unos pesos en float 32, o lo que normalmente llamamos alta precisión, que es el máximo de precisión que podemos obtener a la hora de entrenar un modelo. Y lo de abajo es un modelo cuantizado. Es un modelo que cogemos, le quitamos todos los decimales y encima los transformamos de alguna manera en base a una escala. Es decir, decidimos cuánto vamos a eliminar el ruido o la información para que el resultado sea el que nosotros esperamos. Y además, los modelos, normalmente, basados en redes de neuronas, tienen una cosa que se llama el bias, que es una especie de regularización para que el modelo no la líe y no alucine, por decirlo de alguna manera, así, de manera burda, principalmente para que no se produzcan o se generen ciertos valores que hacen que el resultado no es el que esperamos. Y claro, si juntamos todo esto, al final, cuantizar consiste en hacer eso. Poner un sistema que lo que hace es que intenta conseguir el resultado de esa operación. Intenta calcular el int8 que tenemos ahí, dándole una escala, dándole unos valores flotantes y un bias. O sea, lo que hacemos es resolver una ecuación de manera que nos cuadre con esa escala que hemos definido, esa escala numérica que es el grado de precisión que le queremos dar al modelo. Y claro, esto tiene algunos pequeños problemas. Dependiendo de cómo seleccionemos ese valor y cómo ejecutemos ese proceso de transformación, pues a lo mejor podemos hacer el modelo inservible, como hacíamos hace 7 u 8 años, cuando lo que intentábamos simplemente era comprimir el modelo para que fuera más pequeño y entrase en una GPU muy básica o entrase en una mini TPU de esas que parece que iban a venir a salvar el mundo. Y claro, al final, el objetivo de todo este proceso de cuantización es hacer que los modelos vayan cambiando su grado de precisión, dependiendo de la tarea que queramos resolver y dependiendo de la cantidad de información o de ruido que queramos mantener o eliminar. Y normalmente tenemos 4 niveles de precisión de los modelos. Y esto es bastante importante porque marca cuánto nos cuesta correr esto en un dispositivo de procesamiento, ya sea una CPU, una GPU o una TPU. La mayor parte de los modelos que tenéis por ahí en Hugging Face y que os descargáis suelen estar en FP16 o en FP32. Y si los cargáis así, pues bueno, eso es porque tenéis miles de GPUs allí en la oficina o tenéis un acuerdo espectacular con AWS o con Google y podéis permitiros el lujo de despilfarrar ahí dinero. Y luego están los modelos más chiquititos, los de tipo Integer 8 o Integer 4, que son los que deberíamos correr en nuestros ordenadores, en nuestros dispositivos, con el objetivo de seguir utilizando esos modelos de arriba con mucha precisión, pero para nuestra tarea, porque al final los modelos se han convertido como en la solución para todo. Y debido a eso, no podemos sacarles el rendimiento que deberíamos esperar. Y para intentar que lo veáis de una manera mucho más sencilla, podríamos decir que, dependiendo de la tarea que queramos resolver, tenemos el modelo comprimido de una manera u otra. Bueno, los que están ahí al fondo son los modelos que usamos nosotros todos los días, esos megamodelos por los que pagamos suscripciones y parece que pueden resolverlo absolutamente todo. Y digo megamodelos porque no es uno, son un montón que trabajan en conjunto para darnos un resultado. Y también aquellos que son supercríticos. Por ejemplo, si alguno de vosotros trabajáis para la industria médica, pues normalmente sus modelos están allí, en esa esquina. Y luego empezamos a bajar hasta donde queremos llegar, porque yo quiero llegar hoy aquí. Entre medias tenemos lo que llamamos el fast training, que aunque no lo creáis, es el que se pone normalmente en los coches autónomos. Más o menos está ahí entre lo que llamaríamos FP16 y INT8, dependiendo del modelo y de lo que queramos hacer. Y luego, según vamos disminuyendo la capacidad, pues ya vamos disminuyendo dónde lo movemos. Por ejemplo, los de Integer 8 son los que deberíamos montar en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, en nuestras cámaras o en nuestros coches. Y estos últimos que tenemos aquí, pues son los que deberíamos montar en nuestros ordenadores para programar o para hacer un montón de cosas, porque
esa tarea no es tan compleja como para tener un modelo con trillones de parámetros. Si lo comprimimos un montón, va a seguir haciendo más o menos lo mismo y lo vamos a poder correr en nuestro ordenador. Y claro, para pasar de un lado a otro y conseguir que la precisión se mantenga, tenemos una serie de técnicas, ¿vale? Y tenemos que ver cuándo las aplicamos y sobre qué. Y aquí es donde entra, pues, normalmente el problema. Es decir, cómo cojo ese modelo para resolver mi problema, lo cuantizo, si lo quiero meter en un dispositivo, que por ejemplo es mi objetivo, yo los meto en drones, en robots, en cosas donde no hay mucha computación, o puede llegar alguien y levantarte la GPU e irse corriendo. Así que hay que intentar que, bueno, pues que los recursos sean limitados. Y dependiendo de lo que queramos hacer y cuándo lo hagamos, tenemos, digámoslo así, como 3 familias de métodos de cuantización. Tenemos la cuantización durante el proceso de entrenamiento, que es la que hacemos durante el entrenamiento y es la más potente, pero la menos conocida. ¿Vale? Esta normalmente se hace si tú entrenas el modelo o haces un fine-tuning complejo. Y luego las que están después del entrenamiento, que dependiendo de lo que hagamos, pues nos dan una mejora o no en el resultado del modelo. Y bueno, esta primera es la buena de verdad, la que utilizamos durante el entrenamiento. Y lo que hacemos es, de alguna manera, hacer como una especie de cuantización falsa. Porque lo que hacemos es engañar al modelo. Lo que hacemos es ir ajustándole, bueno, por decirlo de alguna manera, le vamos ajustando el error que el modelo esperaría si estuviera cuantizado para que ya, con los pesos que tiene, se prepare para ser cuantizado. Es decir, lo que vamos a intentar es que cuando cuanticemos solo eliminemos espacio vacío, no haya información ahí que sea importante. Y esta normalmente es la más interesante de todas, porque es la que nos permite mantener la mayor cantidad de información. Y es extremadamente sencilla. Consiste simplemente en, pues, como dice alguno de los expertos que dedica a esto, poner calcetines a las capas del modelo. Lo que hacemos es que le ponemos una especie de caperuza a cada una de las capas que tiene nuestro modelo con el objetivo de simular esos errores en cada capa y que la capa ya esté preparada para poder hacer eso. Es como si, y esto es un símil, no es mío, se lo robé a Jean LeCun, ¿vale? Es como si tú de alguna manera enseñas a un músico a tocar de manera súper perfecta, pero con un instrumento malísimo. Pero si el músico es muy bueno, va a tocar de maravilla. Pues este es un poco el objetivo de este tipo de técnica. ¿Y cómo funciona? Pues es súper sencilla, ¿vale? Os he dejado ahí un pequeño trozo de código. Ahora, no sé si me va a dar tiempo, pero si no, en mi repositorio GitHub van a estar todos subidos, por si los queréis vosotros cuantizar, construir, lo que vosotros queráis, ¿vale? Lo que hacemos es, y está aquí, es como anotar las capas del modelo, es decir, las recubrimos para decir que queremos generar algún tipo de activación en base al error que querríamos evitar cuando hacemos la cuantización. Y esto lo que nos permite es ya ir preparando los pesos del modelo, incluso si es gigantesco, para que cuando lo cuanticemos, lo hagamos más pequeño, ya haya considerado que eso va a ocurrir y lo único que quitemos es información ahí que no aporta absolutamente nada. Y como veis, pues una vez que tenemos el modelo ya entrenado, lo podemos cuantizar. Este es un ejemplo muy típico porque esta técnica, como casi todas las de inteligencia artificial, la creó Google. Pues se aplica normalmente sobre TensorFlow. También se puede aplicar sobre otros tipos de framework, como PyTorch, pero en el caso de TensorFlow es prácticamente inmediata. Y una vez que tenemos el modelo, lo único que hacemos es transformarlo en un modelo de tipo TensorFlow Lite, que se puede correr directamente ya en un dispositivo móvil. Es bastante fácil, hay un montón de frameworks. Si sois programadores, no sé, de Flutter, pues esto es extremadamente sencillo, como vais a ver ahora luego en un rato. Y luego ya nos vamos a las comunes, a las que usa casi todo el mundo, que son aquellas que se aplican después del proceso de entrenamiento. ¿De acuerdo? Y estas son esas técnicas que aplicamos una vez que hemos entrenado el modelo o que aplicamos sobre un modelo que ha entrenado alguien. Por ejemplo, si os bajáis, yo qué sé, un Wen o un Llama o algún modelo de ese estilo para resolver vuestro problema, ¿de acuerdo? O un Gemma o un PalyGemma, pues podéis aplicar este tipo de técnica, que lo único que hace es analizar las diferentes activaciones del modelo, es decir, cuando le pasamos información, qué se está activando, ¿de acuerdo?
para ver qué es lo que tenemos que mantener. Y para poder aplicarlo necesitamos un conjunto de datos. Es decir, necesitamos datos del modelo inicial o los datos que nosotros queramos para poder, de alguna manera, definir esa escala que vimos antes. Es decir, lo que hacemos es medimos lo que más se activa, donde están los patrones del modelo, y esos los mantenemos, pero no los borramos. Y, de nuevo, le he robado la frase a la misma persona, ¿de acuerdo? Es como cuando un ingeniero de sonido, no sé si alguno sois ingenieros de sonido, ¿os habéis dedicado alguna vez? Pues es como cuando subes el volumen de, por ejemplo, el cantante o de un determinado instrumento para que se oiga muy bien en un momento y el resto sigue ahí, pero no está molestando a lo que es la melodía conjunta. Pues esto es un poco parecido. Tú al final activas o te quedas con aquellas cosas que de verdad son importantes, ¿de acuerdo? Y esta es un poco más complicada, ¿vale? Aquí lo que tenemos que hacer es cogemos un modelo. Yo, por ejemplo, ahí he cogido un modelo de tipo GPT, bastante grande. He definido una cuantización, que es la que quiero hacer, a 4 bits, ¿de acuerdo? Y luego le he aplicado. Y para poder hacerlo, he utilizado un conjunto de datos de calibración. Es decir, he cogido un conjunto de datos de entrenamiento o datos que deberían ser de entrenamiento y en base a esos he preparado el modelo. Claro, esto tiene un problema. Si tú coges un modelo que no has creado tú, probablemente los datos de entrenamiento que uses no son de verdad los que necesita el modelo. Y entonces la cuantización te va a salir mal, que es lo que suele pasar cuando aplicamos esto con datos incorrectos. Y luego, en este caso, tenemos otros tipos de cuantizaciones parecidas, pero que hacen otra forma o que de alguna manera identifican lo que se activa o lo que no. Y en este caso son las cuantizaciones de tipo AWQ, que es muy parecido a la anterior, pero un poco diferente, porque al final lo que vemos es cuánto impactan los pesos en la salida del final, no a nivel de cada peso. Y esto tiene un problema. Si solo medimos la salida del final, podemos meter un montón de ruido que degrada el modelo. Y dependiendo de cómo lo hagamos, pues no ofrece muy buenos resultados. Y, por último, tenemos la reina de las cuantizaciones, la que usa casi todo el mundo, lo que llamamos el estándar de facto de la industria. Y que si alguna vez habéis utilizado un modelo cuantizado, si os habéis fijado, al final del nombre suelen tener una especie de K y un numerito. Pues eso es ese K-quants, ¿de acuerdo? Que es el número de, digámoslo así, de cuantos o de precisión que le hemos dado al modelo a la hora de comprimirlo, con el objetivo de ver si al hacer esa compresión conseguimos mantener la distribución estadística del resultado. Y esta técnica normalmente es la que mejor funciona, porque lo que nos permite es comprimir algunas partes del modelo y algunas que no son tan insignificantes, pues dejarlas como están. Y así conseguimos que los modelos más o menos funcionen. Y, bueno, por ese motivo, casi todas las grandes compañías ya cuantizan los modelos así. Por ejemplo, Google, cada vez que saca un modelo, ya sale cuantizado de esta manera. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues os lo podéis montar vosotros. Es un proceso súper sencillo que podéis montaros, eso sí, en C o en C++, no se puede hacer en otros lenguajes. O podéis hacer como una especie de Porsche que hay en Python. Y ahí os dejo el más común. Ese es el que mejor funciona y es el más eficiente. Y te convierte un modelo de Hugging Face a este formato en nada, en minutos. Es súper ágil, súper rápido. Y si encima lo metéis en una GPU, va todavía más volado. ¿De acuerdo? Y lo podéis ejecutar, nada, en una máquina virtual, en un Docker, en un Colab, si queréis. Yo ahí justo lo tengo en un Colab y me ha... ¡Uah! ¡Que la lío! Y me lo ha cuantizado esta mañana en nada, en 3 minutos y medio. Y era un modelo de, creo que 27 billones de parámetros. Bueno, era pequeñito, pero suficiente. Y claro, al final, estas técnicas, pues poco a poco lo que van haciendo es generando mejores modelos, manteniendo la mejor representación. Pero incluso hay otras que son como una versión posterior, que además lo que intentan hacer es, de alguna manera, calibrar la información con el uso. Por ejemplo, esta técnica, ¿de acuerdo?, lo que nos permite es preparar el modelo para reducir la latencia, es decir, para que el modelo vaya mucho más rápido, no solo sea preciso, sino para que sea mucho más rápido. Y además se adapta a nuestras necesidades. Es como cuando te compras un traje y luego te vas a arreglártelo. Pues esto es un poco parecido. Tú coges ese modelo y te lo ajustas para tus necesidades, ¿de acuerdo? Haces como un ajuste del resultado. Y claro, dependiendo de lo que quieras, dependiendo del modelo de origen, pues tienes que elegir una de estas.
Y claro, y aquí está la pregunta del principio. Perfecto, yo sé cuantizar estos modelos y ahora, ¿cómo o qué puedo hacer o qué uso para montarlos en mis dispositivos móviles? Que es donde pues, probablemente todos queremos montar una aplicación que use un LLM y que encima no esté consumiendo tokens continuamente, porque así, pues bueno, nos sale mejor a crédito. Bueno, pues para poder correr un modelo de estos, lo que tenemos que hacer es cuantizarlo. Y hay 3 formatos, y aquí lo que importa es cómo construimos el fichero, mediante los cuales podemos guardar la información. Hay 2 que son más o menos abiertos y otro que es un poco propietario. Seguro que acertéis cuál es. El de Apple, obvio, siempre suele ser propietario, y es el de en medio. CoreML es el formato que tiene Apple para transformar los modelos del tipo que sean y que funcionen en sus dispositivos de manera ultra eficientes. Y claro, hace cosas como manipular la forma en la que el modelo se carga en la NPU y por eso es tan eficiente. Es lo bueno de hacer una cosa muy cerrada que controlas muy bien y que te permite pues, hacer muchas cosas. Y luego están los otros 2. Por un lado está TensorFlow Lite, que fue el primero y continúa siendo muy útil, ya que como Google principalmente es la empresa que genera más modelos o que va produciendo más elementos de ese estilo, siguen funcionando muy bien, pero tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, no corren muy bien en los dispositivos de Apple. Y luego tenemos los generales, que son los GUF, que son los que más o menos funcionan bien en todos los casos. Y es el que yo voy a utilizar para correrlo ahora en un simulador móvil, en el ordenador, para que veáis cómo montar una aplicación muy tonta en Flutter que corre un modelo de 27 billones que yo he comprimido a prácticamente 1,5 GB y que debería ofrecer un resultado mejor. Aunque simular este tipo de cosas tiene un problema, como vais a ver ahora. ¿Y qué tecnologías puedo usar para correr este tipo de cosas? Bueno, esta, que es la más genérica, la más usada, normalmente se basa en computación en C++. O sea, al final todo lo que es eficiente y en modelos va en C++. Y tenemos 2 componentes. Uno que corre, por decirlo de alguna manera, en C++ nativo, y es el que normalmente utilizamos para correrlo en Flutter o en alguna otra tecnología similar que corre en un dispositivo móvil. Y otra, que es la que yo mayoritariamente uso siempre, que es la de Python, principalmente porque pues yo me dedico a poner modelos en dispositivos móviles, pero no de los que llevamos en el bolsillo, sino de los que vuelan, se mueven e interactúan de otra manera. Y ambas nos permiten correr de manera muy eficiente los modelos cuantizados en dispositivos con recursos limitados. Luego tenemos CoreML Tools, que es la herramienta de Apple, pero bueno, es bastante prohibitiva porque tienes que pagar como de costumbre y está muy orientada en su tipo de infraestructura. Y por último tenemos TensorFlow Lite, que además tiene una versión como mucho más extendida, que facilita mucho y que es MediaPipe, que es al final una librería donde se han introducido un montón de modelos y técnicas relacionadas con audio y vídeo que bueno, se basan en otros tipos de técnicas relacionadas con redes de neuronas, pero no mayoritarias. Y claro, cuando nosotros corremos un modelo o intentamos programar un modelo que tiene que correr en un dispositivo, hay un problema. Y os voy a enseñar cuál es el problema. Yo aquí tengo, a ver si consigo que no la líe, ¿de acuerdo? Tengo un, a ver cuál escojo. No, vamos a coger uno por aquí. Voy a coger un Android de estos, súper potente de Google, ¿no? Voy a coger no, que este no es el más compatible con mi dispositivo Mac. Voy a coger este que tengo por aquí. A ver, mira, tengo ya aquí uno corriendo. A ver, sí, debería estar por aquí. No, aquí. A ver, aquí le tengo corriendo. Bueno, y aquí tengo un modelo, ¿de acuerdo? Es un modelo de tipo Gemma 4, creo que de 30 billones, que he comprimido a pues muy poquitos, a 2,5. Y voy a intentar ejecutarlo en este dispositivo móvil. ¿De acuerdo? Por ahí lo tenemos. Vamos a lanzarle. Lo voy a hacer muy manual, así tarda un poco menos. Bueno, eso es todo el proceso. ¿De acuerdo? El modelo se estará cargando, probablemente ahora. Va a salir ahí, o debería salir ahí en unos minutos. ¿De acuerdo? Porque estoy cargando el modelo entero en el dispositivo. Me estoy descargando los 3 gigas o 2 gigas y pico que tengo.
Y bueno, voy a ver si es capaz. Está en ello. Y bueno, a ver si consigo que cargue. Esto solo simplemente es cargar, esto es cargar la aplicación, ¿vale? Yo lo estoy haciendo a mano para que veáis todo el proceso y que veáis ahí cómo el modelo se carga en unos segundos. Es capaz de cargar un modelo de varios gigas en unos segundos. Bueno, esa es la aplicación que he hecho yo. Ahí está cargando mi modelo Gemma 4. Y bueno, ahí va, está en ello. Vamos a ver si lo consigue cargar. Bueno, aquí me ha dado algún pequeño error. Ah, mira, ya está mi modelo ahí cargado. Perfecto. Bueno, yo aquí tengo mi modelo y voy a intentar que me explique una imagen. Voy a coger una de aquí y voy a preguntarle qué hay en la imagen. Entonces le voy a lanzar, le voy a decir, pues empieza a consultar y él se va a poner ahí a hacer su consulta al modelo internamente. Y ahora, dentro de unos segundos, vais a ver cómo mi dispositivo va a reventar. A ver si lo hace. Porque este tipo de modelos tienen una trampa. Voy a dejarle ahí porque tarda, bueno, como para poder correr en el simulador este modelo he tenido que eliminarlo todo, el uso de la GPU, que es lo que podría acelerarle, la paralización para que haga llamadas concurrentes, todo para poder correrlo en un dispositivo simulado, pues el modelo no me va a ofrecer el resultado que yo esperaba. Y en algún momento, pues va a reventar. Como me estoy quedando sin tiempo, voy a volver a mis slides y ahora que él reviente, cuando él ya se crea suficiente. Y es para explicaros que construir aquí modelos tiene un problema muy, muy, muy importante. Y es el entorno donde simulamos. Lo que queremos hacer es montar en una arquitectura específica donde hemos optimizado un modelo para que se ejecute de manera precisa en un tipo de dispositivo, en un entorno simulado, normalmente nos va a fallar. Y va a pasar algo que siempre nos ocurre cuando estamos trabajando con este tipo de modelos. Que ahora todo el mundo, cuando los intenta ejecutar, dice, vaya, no me funciona. Y lo único que hay que hacer es cogerlo y ejecutarlo en un dispositivo de verdad. Porque estos modelos están todos preparados para optimizar ciertas operaciones dentro de esas GPUs o esas NPUs. Y aquí debería estar ya, mi modelo ya muerto. Porque, a pesar de yo haber intentado simular al máximo un dispositivo móvil, no puedo hacerlo, porque la GPU o la NPU es un elemento que es imposible de simular de manera correcta. Y por ese motivo, a pesar de que estamos construyendo modelos muy eficientes, hemos vuelto a algo que teníamos antes, que era el tener que usar otro tipo de proceso de despliegue y producción para conseguir que estos modelos funcionen. Porque todos, independientemente de la técnica que usemos, tienen problemas referentes al procesador donde se ejecutan. Y a la hora de poder correrlos, si queréis correrlos, lo importante es que no os desesperéis, porque en el entorno simulado muchas veces no va a funcionar, pero en cuanto lo mováis a un dispositivo de verdad, donde tengáis una GPU, tengáis algo que de verdad permite al modelo extraer toda su capacidad, comenzará a funcionar. Así que esto es lo que os quería contar. Sí, ¿podemos montar un modelo en nuestros móviles? Sí, sí lo podemos montar. Yo tengo 2 montados en este. ¿Es lo que necesitamos? Pues no lo sé, pero al menos ya podemos empezar a hacerlo. Y para ello lo que tenemos que hacer es cuantizar el modelo. No hacerlo más grande, que es lo que estamos haciendo últimamente, sino hacerlo mucho más pequeño. Así que muchas gracias, espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, pues es el momento de hacerla. Y, por favor, si podéis, ponerme algún comentario para decirme aquello que os ha gustado y, sobre todo, lo que no os ha gustado para poder, pues, cambiar la charla y hacerla mucho mejor. Así que muchas gracias a todos.